muchas gracias por su atención. Muchas gracias al CIRSO por la invitación. Y siento que todo ese largo trabajo emprendido con el doctor Julio Domínguez en la ULADECH hace mucho tiempo está llevando frutos extremadamente positivos, como casi 10 años después, y eso es realmente un gran gusto para mí de constatar eso, porque es una de las primeras universidades que asesoré para transformar su malla curricular, redefinir sus principios educativos y formar su personal docente, ¿no? Quería hoy intervenir a partir de una pregunta, saber si la responsabilidad social es de cada quien siendo organizaciones, ¿no? Pero de cada organización o de todas las organizaciones juntas, ¿no? Y obviamente todo el mundo quisiera responder que es de cada organización, porque sería muchísimo más fácil de implementar. Pero todos sospechamos en esa sala que es de todos juntos, y una responsabilidad que se vuelve de todos juntos se vuelve una gloriosa irresponsabilidad, porque si somos todos juntos, entonces no soy yo, entonces tú haz lo primero, no tú, y bueno, cuando todos lo harán, yo lo haré después, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en eso, y es un drama humano, podemos decir, de mucho tiempo, pero que ha llegado a flote al final del siglo XX, porque vivimos hoy en una sociedad de riesgos globales y que posiblemente ya sabemos cómo vamos a desaparecer del planeta, ¿no? Cosa que no es muy bueno para ninguno de nosotros, y sobre todo para el sentido de nuestra acción, ¿no? Porque si ustedes pueden pensar que la humanidad va a desaparecer dentro de, qué sé yo, 50, 100, 200 años, el mismo sentido de mis palabras y de su presencia hoy está absolutamente vaciado, ¿no? Y eso es un gran tema. Bien, todo eso yo lo hice dentro de un trabajo que empezó al inicio de los años 2000, que se plasmó en primero el manual de primeros pasos en responsabilidad social universitaria, en una tesis sostenida al final del 2011, un diccionario crítico de la RCI en la cual he participado en Francia, y un libro por una verdadera responsabilidad social, que fue publicado hace poco en las prensas universitarias de Francia, siendo los dos últimos en francés. Es el gran problema de esos libros. Espero que van a ser traducidos. Y es un tema que la verdad está cobrando mucha importancia en Europa hoy, porque Europa, como Valmir lo resaltó muy bien, al contrario de Estados Unidos, que se está quedando en un concepto extremadamente superado de responsabilidad social, Europa avanza hacia la temática de la cohesión social y del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces eso es importante de ver, esta evolución de la definición, que es una evolución interna a la misma Comisión Europea, porque la primera definición de la Comisión Europea, la del Libro Verde, ¿no?, era una espantosa definición criticada por todas las ONGs, ¿no? Hablaba de responsabilidad social como de compromiso. Qué fácil, mi compromiso, o sea, yo prometo lo que quiero, nadie me pidió nada, pero yo prometo. Y un compromiso voluntario, y ahí la palabra voluntaria en letras de oro, ¿no?, más allá de las leyes. Qué cómodo, ¿no? Entonces la responsabilidad social empezaba
más allá de las leyes, entonces no podía ser obligada para nada, era algo voluntario, entonces cuando yo quiero, como yo quiero, si yo quiero y hasta donde quiero, ¿no? Obviamente apenas hay una crisis, ya no quiero, ¿no? Y era un tema meramente empresarial. Era un tema meramente empresarial, imposibilidad de ser institucionalizado. Y eso obviamente le gustaba a los empresarios, le gustaba a los norteamericanos, le gustaba a los liberales, que no se podía institucionalizar. Desde luego el Estado no tenía nada que ver en ese asunto propiamente empresarial. Pues en 10 años logró pasar a una definición mucho más coherente gracias a todo el trabajo de la ISO 26000 y realmente hay que resaltar eso. No es perfecta, pero es mucho mejor. Y gracias a la nueva definición acuñada por la Comisión Europea desde el 2011, octubre de 2011, curiosamente yo termino mi tesis de escribirla en septiembre, criticando la visión de la Comisión Europea, y yo sostengo mi tesis en diciembre, y entre los dos, en octubre, cambia la definición de la Comisión. O sea, ya mi tesis era obsoleta 2 meses después de haber sido escrita, ¿no? Para que vean que las cosas van rápido, ¿no? Y obviamente cuando pasamos a la responsabilidad por los impactos, sí podemos obligar legalmente el cuidado de los impactos a las organizaciones, ¿no? Entonces ahí sí reintroducimos la perspectiva jurídica, ¿no? Dentro de la responsabilidad, y como cualquier organización, incluso un club de fútbol tiene impactos, todas las organizaciones están alcanzadas por esa responsabilidad, y por fin podemos institucionalizarla, ¿no? No solo a nivel nacional, sino también internacional, ¿no? Bien, lo que nos conduce a superar el fair washing, ¿no? Me encanta esa palabra inglesa. Es difícil que a un francés le guste una palabra inglesa, ¿no? Pero esta sí me gusta mucho. Fair washing, actúo fair, buena práctica, tengo una buena acción, ¿no? Una buena corazonada, ¿no? Y con eso me lavo, me limpio, y arreglo todos los problemas, y eso me permite esconder obviamente todos los demás que yo hago, pero sin hacer mucha publicidad, ¿no? Ahí le pongo un pequeño dibujo cómico, ¿no? Que ilustra muy bien eso, ¿no? Por fin los tipos que destrozan la selva se vuelven responsables, ahora echan gasolina sin plomo en sus sierras motorizadas, ¿no? Esta es la RC, que todavía está muy practicada, sobre todo en América Latina, yo diría, ¿no? Y obviamente todas esas revistas muy lujosas de RC, en papel cuché, ¿no? Todo color, ¿no? Donde se ven caras de niños andinos felices, ¿no? Porque el director de la empresa le ha llevado cuadernos, ¿no? Todo eso pues sigue imperando, y es un problema que el mismo director del Pacto Global se sinceró en una reunión en 2012 y dijo: bueno, el movimiento no es transformador. Hay mucha gente, se habla mucho y no se transforma nada. La economía mundial sigue yendo muy mal, gracias, y el planeta sigue yendo re mal, gracias, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? De ahí paso a otro discurso, ¿no? Que es muy notable, y ahí en América Latina el Instituto Ethos es sin duda el líder en ese sentido. El discurso de las políticas públicas, ¿no? Que la RSE no puede avanzar sin el concurso de las políticas públicas, es decir, que realmente va a tener que ser un trabajo compartido entre todos los actores esenciales de la sociedad, o bien no va a pasar nada, va a seguir sin que pase nada. Entonces, dentro de ese nuevo marco en que
todos debemos practicar la responsabilidad social desde el Estado, desde la empresa privada, desde la universidad, desde las ONGs, desde la sociedad civil, desde el consumidor, etcétera, etcétera. Es muy importante entender bien el concepto, ¿no? Porque de la confusión no se puede sacar nada, ¿no? Del error se puede sacar algo, pero de la confusión no se puede sacar nada, ¿no? Entonces, mi humilde trabajo de filósofo es un trabajo de limpieza conceptual para entregar un concepto que permita a la gente saber cómo seguir después, ¿no? Eso es bien importante. Cada quien sabe de su oficio, pero con un buen concepto podemos seguir avanzando en las buenas direcciones. Y bueno, no hay nada más que hacer, hay que retomar la definición enigmática y precisa a la vez de la ISO 26000, responsabilidad por los impactos, ¿no? Agrego para que tenga todo su peso y no solo por los actos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sería una responsabilidad que no fuera por los actos, sino que fuera por los impactos, ¿no? Uy, desgraciadamente eso no es fácil de entender, ¿no? Y nadie puede gerenciar sus impactos a solas, ¿no? Porque cualquier impacto va a ser un impacto compartido. Yo he venido en avión para venir. Le puedo decir que mis últimos viajes este mes fueron fatales para el cambio climático. De Francia a Perú, de Perú a Montreal, de Montreal a Chile y de Chile de nuevo a Perú, para dentro de 2 días volver a Francia, ¿no? No he calculado la huella carbono, pero debo estar en 3 a 4 toneladas de CO2 emitido en la atmósfera yo solo, ¿no? Entonces, es problemático. Pero hubiera hecho este viaje en los años 50, no hubiera sido problemático. Es el hecho de hacerlo en 2014, con el agregado de la tasa de CO2 mundial, que se vuelve problemático. Entonces, no es mi impacto, es el impacto conjugado, ¿no? Y eso es un tema importante porque a mí nadie me puede echar la culpa si debo participar y responder por el cambio climático en lo que me puede tocar hacer, como por ejemplo esta conferencia hoy. Pero nadie me puede echar la culpa. Entonces, estamos en pie de escapar en la responsabilidad jurídica sabiendo que la debemos reintroducir, ¿no? Toda la confusión del concepto, ahí es lo que estamos reflexionando en Francia ahora. Son los juristas que en la academia que cogen el concepto de responsabilidad social ahora en Francia, y los juristas se jalan el pelo, ¿no? Porque ven muy bien que no hay imputación directa y sin embargo hay necesidad de coacción. Hay necesidad de coacción, ¿no? Bien, entonces primero hay que investigar la diferencia entre un impacto y un acto, porque si no hacemos eso, seguimos en el bla bla bla, seguimos confundiendo todo y nuestro pequeño corazón católico transforma la responsabilidad social en responsabilidad moral solidaria, ¿no? Los actos tienen autor, ¿no? No son las cosas que actúan, son los seres humanos que actuamos. Entonces, siempre que hay un acto, hay un autor del acto, ¿no? El producto de las personas. Esos actos distinguen de sus autores. ¿Quién eres? Pues eres lo que tú haces, ¿no? Son visibles los actos y sus consecuencias son imputables a sus autores, ¿no? Si doy un golpe en ese vaso, se va al piso, uy, el cable, se incendia la sala, pues la consecuencia de mi acto, que obviamente no he querido, ¿no?, me es imputable, por lo menos moralmente hablando, y muchas veces jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, las consecuencias son imputables a los autores, ¿no? Y la moral y la ley responsabilizan a las personas por sus actos, obvio, ¿no? Cosa que hace que cada autor puede controlar sus actos por sí solo.
Es bien importante. Cada quien controla sus actos. Yo controlo en este momento qué estoy diciendo, porque es mi acto, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa con los impactos? Los impactos no tienen autor, son productos sociales, son productos sistémicos, ¿no? El cambio climático es un producto sistémico de la revolución industrial. Inducida desde el siglo XVIII, el motor a vapor, etcétera, etcétera, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el dumping social, fiscal y legal de las empresas, ¿no? Es un impacto global que, por ejemplo, desindustrializa Europa, creando mucho desempleo en Europa en este momento, para crear los empleos en los países del sur, y de ahí el Perú está aprovechando de eso. ¿Pero por qué? Porque las empresas prefieren meter su mano de obra, su empresa en Perú, donde se paga $300 a la persona, en lugar de en Francia, donde se paga 1.000 euros como salario mínimo, y con las cargas sociales llegamos más o menos a 2.000 euros por un puesto laboral mensual en Francia. Ajá. ¿No? Entonces hay un dumping social, ¿no? Ese dumping social ustedes participan de él, porque cuando van a la tienda, ¿qué quieren? Comprar el mejor producto posible al precio más bajo posible. Yo también, ¿no? Entonces, como estamos todos queriendo jalar los precios hacia abajo, obviamente hay un dumping social, que es también un dumping legal y que es también un dumping fiscal. La empresa produce en el Perú con mano de obra barata, vende en Francia a clientes con mucha plata y cobra en las Islas Gran Caimán, porque en las Islas Gran Caimán, que como ustedes saben son las islas donde más se trabaja, porque hay más empresas en las Islas Gran Caimán que personas. ¿Cómo trabajan, no? Y es el quinto exportador hacia China, las Islas Gran Caimán. Quinto exportador. En realidad son 2 cocos y una playa, ¿no? Pero bueno. Eso es, ¿no? Entonces se maximizan los beneficios evadiendo fiscalmente, haciendo la optimización fiscal, lo llaman. No lo llaman evasión, lo llaman optimización. Entonces los impactos no tienen autor, son productos sistémicos y ligan y enredan los interactores en forma generalmente invisible e involuntaria. Cuando ustedes van a la tienda para comprar una camisa o un pantalón, no está pensando que un jean representa 6.000 litros de agua. Entonces, por un lado, ustedes son muy a favor de la ecología, como se dice, pero han comprado un jean que representa 6.000 litros de agua. Ni qué decir de un celular, ¿no? Entonces, nos enredamos como interactores en impactos que son sociales, que no son personales, que son sociales. Las personas tenemos consecuencias en nuestros actos. Los conjuntos sociales tenemos impactos que nos enredan en interactuaciones, ¿no? En forma generalmente invisible. Cuando usted compra su camisa, no ve el niño que ha trabajado en un remoto taller a hacer esta camisa. Pero ahí está, y usted lo financia, y yo también, ¿no? Ahí está, pero no se ve, ¿no? Los impactos, desde luego, no son directamente imputables a las personas, sino al conjunto social. Y eso lo pongo en rojo porque es todo el corazón del problema. Los impactos no me pueden imputar a mí el trabajo infantil, pero esto quizás hay trabajo infantil, esto quizás hay trabajo infantil. Quizás efectivamente, sin duda, he aportado mucha plata a empresas cuya cadena de proveedor contiene trabajo infantil. Pero no es mi culpa, pues, ¿no? Entonces, los impactos no son imputables a las personas, pero al conjunto social sí, ¿no? El trabajo infantil es una realidad de nuestra sociedad de hoy y la debemos erradicar. La debemos juntos. No canchis, no kaiku, no canchis, ¿no? No kaiku, nosotros, pero los demás no. No canchis, nosotros juntos, todos juntos, ¿no? Necesitamos innovaciones éticas, entonces, jurídicas y políticas, para responsabilizar a la sociedad por sus impactos.
Y eso tiene un nombre, se llama la responsabilidad social. Es una innovación la responsabilidad social. Y es una innovación realmente que tumba paredes de todo lo que hemos podido creer éticamente y jurídicamente sobre lo que era la responsabilidad. Porque yo me topé en mi tesis sencillamente con un concepto monstruoso, la responsabilidad social. Siendo responsabilidad por los impactos, es una responsabilidad sin autor. Y sin embargo, tenemos que pensar ese concepto. Es eso, ¿no? Entonces, nadie puede controlar sus impactos a solas. Necesitamos mutualizar los esfuerzos para lograr controlar esos impactos, que yo no puedo controlar mis impactos ambientales tomando el avión. Yo espero, anhelo el avión solar. Hay prototipos, han cruzado el Atlántico, pero sin pasajeros. No soy ingeniero aeronáutico, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es anhelar, a empujar el tema del desarrollo sostenible en esa asamblea, pero más no puedo para construir yo un avión solar, ¿no? Todos juntos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la responsabilidad cuando se vuelve social y ya no personal? ¿Cuál es el gesto de ese concepto? Sabiendo que los alemanes que dicen Begriff han entendido muy bien que un concepto es un gesto, y es un gesto de tomar la realidad, de agarrar la realidad. Pues lo que hace la responsabilidad es que amplía de los actos a los impactos y amplía de los autores a los interactores, ¿no? Creando creatividad política. Lo que hace la responsabilidad social finalmente es crear nuevos actores políticos, ¿no? Que son actores que se van uniendo, por eso el tema de red, ¿no? es tan importante en la responsabilidad social, que son actores que se van uniendo para atacar esos impactos que han logrado visibilizar de la sociedad y que se dicen esos impactos son negativos, tienen que desaparecer, pero yo solo no puedo, entonces tú y yo podemos un poco más, y tú y yo podemos mucho más, entonces nos vamos asociando. ¿No? Es lo que está pasando con el clima. Si se dan cuenta, hoy en día el clima se ha vuelto un asunto político. La temperatura promedio de la Tierra no es un asunto natural, es un asunto político que depende de que logren, aleluya, los acuerdos necesarios entre los estados para realmente tener esas políticas, ¿no?, de gestión de la tasa de CO2 en la atmósfera. Y ven que, obviamente, si Francia va solo, o Brasil va solo, o Estados Unidos va solo, no se hace nada, ¿no? Ese es el típico tema de responsabilización social de los actores. Entonces, si entendemos eso, ya hemos entendido mucho, ¿no? Pero hay que ver bien el tema de la invisibilidad. Por eso este cuadro de Goya me gusta mucho. Ahí dos hombres pelean. ¿Quién va a ganar la pelea? Están en sus actos, ¿no?, mirando el acto del otro y reaccionando con el acto del otro. Pero, si vemos bien, están en arenas movedizas. Entonces, el impacto de la pelea es que se van hundiendo paulatinamente los dos. Nosotros que estamos en la sala somos el observador científico y podemos saber qué va a pasar. ¿Quién va a ganar la pelea? Pues los dos van a morir, salvo si dejan de pelear, ¿no? Entonces, siendo el observador científico, tenemos la posición frente a ellos dos de los científicos, las universidades, ese agente social muy importante que no está en la pelea económica, sino que está un paso atrás, que tiene tiempo de estudiar, de anticipar, de calcular para visibilizar los impactos, ¿no? Si no se visibilizan los impactos, no se puede hacer responsabilidad social, ya que es responsabilidad por los impactos. Pero es difícil para esos dos tipos visibilizar sus impactos. ¿Por qué? Porque si dejan de mirar al contrincante para mirar hacia abajo, ¡pim!, se ve un golpe fatal.
Cualquier parecido con la situación económica mundial no es pura casualidad. Porque yo respeto enteramente la respuesta de cualquier empresario serio que me dice, muy bien, François, sí, yo también, el trabajo infantil, sí, el dumping social ilegal, eso me parece importante, ni qué decir del medio ambiente, pero ¿sabes qué? Si empiezo a hacer responsabilidad social empresarial, yo elevo mis costos. Entonces, mi competidor, que él no hace nada, me roba mi mercado y yo cierro mi empresa, ¿no? Entonces, mientras la economía va a premiar al irresponsable castigando al responsable, yo no puedo hacer responsabilidad social. Se acabó. Y es una posición legítima. Claro, nunca la dicen así, ¿eh? Hacen show, dicen no, que éticamente, pero por detrás la vemos muy bien porque esta cosa no avanza. Es imprescindible, y mientras no tengamos leyes que regulen el mercado de tal modo que se premie al responsable y se castigue al irresponsable, mientras no tengamos eso, no vamos a avanzar ni un paso, ¿no? Entonces, todo nuestro problema actualmente es encontrar métodos de corregulación, ¿no?, para poder hacer avanzar el tema de la gestión de los impactos, porque estamos en eso, gestión de impactos, ¿no? Entonces, ahí me parece ahora que intelectualmente el panorama está claro. Tenemos todos nosotros, como seres humanos, 3 responsabilidades cardinales, 3 responsabilidades básicas. Por supuesto, nuestra responsabilidad moral, como personas que debemos hacer buenos actos y evitar malos actos. Nuestra responsabilidad jurídica, que define la ley, dependiendo de nuestro estado. Y una curiosa responsabilidad social que se mete ahí y que se agrega para enredarlo todo, ¿no? La característica de las 2 primeras responsabilidades es que son responsabilidades por actos imputables a autores distinguibles. Entonces, cuando una empresa, por ejemplo, bota petróleo en la bahía de Chimbote, no es un asunto de responsabilidad social, es un asunto de responsabilidad moral, si lo han hecho a propósito, si han descuidado el proceso, y es un asunto, obviamente, de responsabilidad jurídica, de castigar a quien lo ha hecho. No estamos para nada en responsabilidad social. Pero resolver el problema de la contaminación de la bahía de Chimbote, eso sí es un tema que implica un trabajo conjunto de muchos actores para resolver los impactos negativos rutinarios de la vida en esa bahía, ¿no? Entonces, la responsabilidad social es otra cosa, es una corresponsabilidad siempre, por eso es social, ¿no?, por impactos y no por actos, y que depende de nuestras interacciones. Somos los interactores de esta responsabilidad, no los autores directos, sino los interactores. La pregunta es, ¿cómo instituimos eso? ¿No? ¿Cómo instituimos eso? Y hay muchas respuestas que obviamente salen. Una certificación puede ser muy buena, ¿no? Una asociación entre pares puede ser muy bueno. Un trabajo conjunto con el enemigo, empresa con ONG, ¿no?, puede ser muy bueno. Cuando una empresa se asocia con Greenpeace y le pide, a ver, tú Greenpeace me vas a decir cuál debe ser mi política ambiental, ¿no?, pues innovaciones sociales nacen, ¿no? Trabajo de compras públicas de los estados, imprescindible, ¿no? Trabajo legal, normativa legal, a nivel de la fiscalidad, por ejemplo, premiar a quien se porta bien, castigar a quien se porta mal, etcétera, etcétera. Todos están bienvenidos. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Ah? 5 minutos. Uy, uy, uy. Vamos a ir más rápido. Entonces, le vengo a decir que el verdadero sujeto de la responsabilidad social no es la organización, es el territorio. El territorio donde están las organizaciones es el verdadero sujeto de la responsabilidad social, porque está entre nosotros la responsabilidad social. Y debemos ser hombres puentes
chacarunas, ¿no? Para realmente poner en práctica esta corresponsabilidad. Porque otra vez nadie puede gerenciar sus impactos a solas, ¿no? Desde luego tenemos un panorama así en que todos los grandes actores sociales vayan interviniendo desde sus competencias particulares, ¿no? Para trabajar este tema y resolviendo los impactos negativos que podemos vislumbrar, ¿no? Entonces, obviamente, los gobiernos, las empresas, las universidades con investigación, conocimiento experto, etcétera, etcétera, trabajo voluntario estudiantil, porque una universidad es ante todo posibilidad de hacer conocimiento experto y un montón de personas para hacerlo. Además, personas que tienen que formarse y tienen que llevar adelante actividades para formarse. Perfecto, que pide la responsabilidad social, que muchos actores trabajen, ¿no? Hemos calculado en México, como ellos tienen una ley de servicio social, para graduarse hay que hacer su servicio social, 480 horas. En una universidad promedia mexicana, que son enormes todas, ¿no? Eso significa más o menos 23,000 años de trabajo social por año. 23,000 años. Esas 480 horas multiplicado por el número de alumnos que se gradúan, ¿no? Todo eso despilfarrado porque está mal organizado el servicio social, ¿no? Pero ¿qué tan fuerte podríamos ser si lo haríamos bien, ¿no? Bien. Entonces, desde mi organización, porque tengo que empezar por mí mismo, de todos modos, ¿no? ¿Cuál es el camino hacia la gestión socialmente responsable? Pues es el camino de esas 4 preguntas, pero cuidado, en ese orden, no al revés. Todo el mundo empieza por preguntarse, ¿en qué innovación social puedo participar? Entonces hago mi buena acción. Pero no he mirado mis impactos negativos. Claro, mirar sus impactos negativos duele. Hacer una buena acción es muy placentero. ¿Por qué se hace filantropía y no responsabilidad social? Porque la filantropía es placentera, es muy placentera, ¿no? Mientras que la responsabilidad social duele porque tengo que ver cuáles son mis impactos negativos y empezar a cambiar las rutinas dentro de mi empresa, dentro de mi organización, dentro de mi universidad. Y cambiar las rutinas, eso sí que duele, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros impactos negativos? Primera pregunta, el autodiagnóstico. Y la tercera, sumamente importante, ¿con quién debemos asociarnos para lograrlo? Ya que si tenemos impactos negativos, sin duda no somos los únicos. Y no podemos a solas arreglarlo todo. Si no, serían acciones nomás, ¿no? Es muy simple resolver acciones malas, ¿no? Esto aplicado a la universidad, ya supongo que conocerán un poco mi rollo, ¿no? ¿Cuáles son los impactos en la universidad? Son de 4 tipos. En el eje vertical organizacional, impactos hacia adentro, laborales y ambientales, y hacia afuera, todo el tema de extensión, transferencia, proyección social. Y el eje horizontal, académico, educativo y cognitivo, siendo el más importante y estoy muy orgulloso que el concepto haya podido desvelar que tenemos impactos cognitivos nosotros los universitarios, porque nosotros decimos cómo es legítimo pensar. Y eso es tremendo poder, tremenda violencia conceptual, simbólica para toda la sociedad. Después nos quejamos que los profesionales no saben trabajar de modo transdisciplinario. Y claro, ¿y dónde se fabricó esas mentes estúpidas, hiperespecializadas? En las universidades. El único lugar donde, en lugar de coger la realidad como en forma holística, sino cogemos la realidad en forma particular, dividiéndole en pedacitos, es la universidad. Entonces nosotros somos responsables que los profesionales después no sepan trabajar juntos. Entonces somos responsables también de que los problemas no estén tratados. Impactos cognitivos son los más importantes.
Y hay un montón de impactos negativos en la universidad, por supuesto, como en cualquier organización, somos humanos. Entonces, hay impactos de incongruencias éticas institucionales, hiperespecialización, inteligencia ciega, desvinculación entre la academia y la sociedad, fragmentación del saber, mercantilización de la extensión, asistencialismo y paternalismo de los buenos actores de proyección social, ¿eh? Porque nosotros también somos, al igual que las empresas que distribuyen cuadernos, ¿no?, para los niños del colegio de Pamplona Alta, nosotros también hacemos esos pequeños actos que finalmente no alcanzan a resolver los problemas que sí tenemos hacia adentro, ¿no? O los dobles discursos del profesor que vende desarrollo sostenible a sus alumnos en el salón de clase estudiado exactamente para gastar un montón de CO2 en aire acondicionado, luz eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Los 4 campos, obviamente, de responsabilización social en relación a estos impactos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues mejorando continuamente hacia adentro, hacia afuera. Esa es la palabra mágica, mejora continua. La responsabilidad social no se hace de un día para otro, sino obviamente se hace con la gente que hay, los estudiantes formándose con profesores, ¿no? Aprendizaje, servicio hacia adentro y hacia afuera, y los investigadores, cuando hay, que pueden hacer investigación, servicio hacia adentro y hacia afuera también, ¿no? Entonces estudio todo, y en lugar de que la actividad para el examen parcial sea una actividad estúpida, abstracta, pues se vuelve una actividad real para resolver un problema real, sea dentro del campus, sea fuera del campus, con gente real. Para mí hay 5 procesos claves de RCU. Primero, autodiagnóstico y corrección permanente de los impactos negativos develados. Segundo, gestión ética de la administración central. Tercero, desarrollo del aprendizaje basado en proyectos sociales en todas las carreras, lo que no significa que todos los cursos tienen que ser dictados así, no hay que exagerar. Significa que parte de la enseñanza curricular tiene que ser dictado así, ¿no? Desarrollo de la investigación basada en la comunidad. No me creen si se lo digo en castellano, se lo voy a decir en inglés, ¿no? Community-based research. Ahora sí, ¿no? Si es Gringolandia que no lo dice, y ellos nos lo dicen, ¿no? Ahora sí suena serio. Hay que trabajar mucho más investigaciones en la comunidad, desde la comunidad y con la comunidad, ¿no? Porque nadie dice que solo el gran experto tiene la santa palabra de la verdad, y para resolver problemas complejos necesitamos unirnos. Entonces los académicos por una parte, ok, pero el no académico por otra parte. Y no confundan, por favor, la investigación en comunidad con la campaña de proyección social, donde voy con mis estudiantes a verificar las muelas de los pobres en Pamplona Alta. No, eso no es investigación para nada, tampoco es ayuda humanitaria, ¿no? Y mucho menos aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y finalmente, una universidad anclada en su territorio, como actor territorial capaz de meterse en diseño de políticas públicas. Porque debemos nosotros racionalizar la toma de decisión pública. Y cada vez que nos quejamos que el gobierno ha tomado una mala decisión, pues es nuestra culpa también, obviamente. Finalmente, como sé que todos ustedes están en la enseñanza por competencias ahora, aleluya, aprendizaje por competencias, ahora el alumno es el centro de la actividad universitaria, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, ya, en cada momento hay su ideología pedagógica diferente, pues estamos en la competencia, entonces saquemos la competencia genérica de responsabilidad social. Yo creo que para mí debería parecerse a esta.
que el egresado pueda reconocer, analizar, medir y mejorar los impactos sociales y ambientales que se desprenden de su vida cotidiana y quehacer profesional. Él es ciudadano y profesionista a la vez, ¿no? En forma colaborativa y creativa, manteniéndose alerta acerca de las innovaciones que puedan significar una mejora social y ambiental, con plena confianza de que sí se puede cambiar las cosas. Agregué esta parte final porque la dimensión emocional de motivación es central. No, si no hay entusiasmo, hay muy pocas cosas. Entusiasmo en el sismo de Dios. Esa es la etimología de la palabra, ¿no? Entonces es sumamente importante esta dimensión también. Ya, no voy a hablar de esto, pero quiero mostrarles los verdaderos grandes investigadores, ingenieros, ¿no? Expertos, científicos que han traído al mundo entero desde el Perú antiguo una cosa extraordinaria que a mí me permite estar aquí, porque todos mis antepasados lograron salir del hambre gracias a eso, es la papa peruana. Y esa papa peruana, fíjense cómo esos grandes ingenieros los han concebido, 3000 tipos de papas creadas en el Perú antiguo, precolombino, en el tiempo donde no había universidades, ¿no? Pues esa papa tiene el mismo color que la vestimenta de la gente, si se dan cuenta, ¿no? Porque el hombre es naturaleza y la naturaleza es hombre, ¿no? Obviamente. Como no he escuchado mucho por parte de los franceses, los europeos, un gracias a los pueblos andinos por haber dado la papa al mundo, pues nosotros se lo vamos a decir. Añay, San Joyu Kumantapacha.